Ok, sigamos adelante. En el video anterior creamos un archivo binario utilizando el módulo pickle. Ese archivo quedó con el nombre T00109 objeto países punto PKL. Es este archivo. Es este archivo. Ocupa 165 bytes. Muy bien. ¿Qué haremos a continuación? Nos encargaremos de leer el contenido. Ese sería, digamos, eh, crear un diccionario con nombres de países. Bueno, aquí el ejemplo no está completo, nos falta indicar. Luego, crear un archivo binario utilizando el módulo pico. El módulo pico. Al final se debe leer ese archivo para restablecer el contenido del diccionario países. Ok, listo. Entonces completemos esa parte. Vayamos hasta acá. Podemos crear una función que se llame leer contenido archivo binario. Entonces tendremos una ruta del archivo. Eso sería todo. Verificamos que se trate de, de una ruta existente. Entonces aquí sí podemos decir if ox.path.exist. Pasamos como argumento ruta archivo. Si eso es true, realizamos ciertas tareas. En caso contrario, podemos retornar none. Así de sencillo. Ahora, si preguntamos si es un archivo, if file, pasamos como argumento ruta archivo. Si se cumple esa condición, realizamos ciertas tareas. En caso contrario, retornamos none. Ahora sí podemos hacer la lectura. Utilizamos el manejador de contexto with, invocamos open, ruta archivo, va a hacer, el modo de trabajo va a ser de lectura de contenido binario. Dejamos la variable de manejo del archivo, la variable f. Ok. Listo, aquí dentro nos encargamos de leer ya el contenido. Entonces, ¿qué hacemos? Retornamos, aquí volvemos a utilizar el módulo pickle.load, pasamos como argumento f. Eso es todo. Creemos la documentación para esta función, para que quede más legible. Lee el contenido de un archivo binario. Entonces tenemos un parámetro que es ruta archivo, ruta del archivo binario a leer. Tiene un retorno. Objeto Python recuperado desde un archivo binario. Ya está. Veamos la documentación de esta función leer contenido archivo binario. Ahí está. Es una función que se halla en el módulo main. Este es el encabezado. Aquí está el resumen de la función, los parámetros o el parámetro y el retorno. Listo. Nosotros tenemos definida una variable. Esa variable se llama archivo objeto países. Volvamos a solamente a visualizar el contenido de la variable. Es este. Entonces, escribimos aquí resultado, invocamos la función leer contenido archivo binario, pasamos como argumento archivo objeto países. Tenemos un error de tipeo. Bueno, aquí voy a modificar la función, voy a importar directamente el módulo pickle aquí
import pickle. Y acá hay un error de tipeo pickle. Volvemos a ejecutar. Veamos el tipo de dato de resultado. Nos dice que es un diccionario. Es decir, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos el archivo T00109 objeto países. Si intentamos abrir ese archivo, no es posible porque es un archivo binario. Entonces, con la función leer contenido archivo binario, digamos, decodificamos esa representación binaria y dejamos un objeto Python legible. En este caso, un objeto de tipo diccionario. Preguntemos por la longitud de resultados. 7 elementos. Hay 7 países. Mostremos el contenido de la variable resultado. Tremendo. Esto es un objeto Python, estaba almacenado en un archivo binario y lo hemos reintegrado, lo hemos recompuesto, si podemos decir de esa manera. Y ahí está todo su contenido. Genial, ¿cierto? De esa forma hemos aprendido a leer el contenido de un archivo binario. Hemos creado una función personalizada para efectuar esa tarea. Muy bien. En el siguiente video empezaremos a trabajar con el módulo CSV para leer archivos que tienen estructura de datos tipo CSV. Coma separated values, valores separados por coma. Hasta la próxima.